amigos, ¿cómo están? Hola a todos. El tema del día de hoy es cómo lidiar con los pensamientos irracionales que me generan ansiedad. ¿De acuerdo? Repetimos, cómo lidiar con los pensamientos irracionales que me generan o que te generan ansiedad. Un tema que en estos días, sobre todo en la parte de la cuarentena, pues está muy de moda, muy presente. Entonces, pues vamos a tratar de encontrar las mejores maneras para sentirnos bien y salir adelante de esta situación. Bueno, primero que nada es importante que nosotros revisemos qué es esto de pensamientos irracionales. Vamos a hablar desde una perspectiva de la terapia cognitiva, eh, donde la teoría que vamos a utilizar en este momento es de Albert Ellis. ¿De acuerdo? Él siempre tuvo muy presente a un filósofo griego de nombre Epicteto, y Epicteto nos decía que pues las personas en general no nos alteramos por las cosas que nos suceden, sino por los pensamientos acerca de esas cosas que nos sucedieron. Es decir, no me afecta tanto, bueno, sí me afecta obviamente, pero lo que más me afecta, por ejemplo, de perder mi trabajo es lo que pienso acerca de ese hecho, es decir, lo que pienso acerca de el haber perdido mi trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante que nosotros tengamos presente esta situación. ¿Tú has notado si tú te dices algo una vez que te pasa alguna cosa en tu vida? ¿Te dices algo acerca de eso que te pasó? Por ejemplo, ahorita que está la situación de el coronavirus, no sé si tú te dices algo acerca de esa situación. Por ejemplo, si te dices a ti mismo que puedes enfermar, que puedes morir, que se puede morir alguno de tus familiares, alguna situación que te pueda estar sucediendo. Entonces, si te fijas, no es la situación en sí del coronavirus lo que en ese momento está provocándote esos sentimientos o esas emociones desagradables, sino lo que estás pensando que puede suceder a partir de ese hecho. Bien, pues vamos a partir de eso, ya que de eso se tratan las ideas irracionales, de las cosas que nosotros nos decimos a partir de un hecho. Estas situaciones pueden ser algo que aprendimos, algo que notamos de alguien más, lo pudimos haber obtenido de la observación o simplemente nos lo pudieron haber transmitido. Entonces, es muy importante que nosotros nos demos cuenta que nosotros podemos llegar a tener ideas irracionales y que esas ideas irracionales pueden ser algunas de las causantes de la ansiedad. Por ejemplo, te voy a mencionar algunos ejemplos, de ideas irracionales para que tú puedas más o menos identificar de qué estamos hablando o de qué se trata. Una muy común es, por ejemplo, los malos deben ser castigados por sus malas acciones, por ejemplo, ¿no? Ese es un ejemplo de idea irracional. Yo te preguntaría si tú conoces a alguna persona o sabes de alguna persona que haya hecho algo malo o algo que no está socialmente bien visto y que no haya recibido algún castigo. Si te fijas desde ahí, estamos hablando de que puedo yo estar pensando que es injusto que esa persona no haya recibido el castigo, porque para mí debería ser una realidad de que recibiera ese castigo. Sin embargo, ¿qué pasa cuando entonces ya es algo que tiene que ver con mi valía personal? Por ejemplo, si yo digo, si yo me esfuerzo mucho, la gente va a reconocer mi esfuerzo. Y en eso sucede que estás trabajando arduamente y que no importa que haya coronavirus y que tú aún así te entregas y que aún así das todo de ti y al mes siguiente te despiden de tu trabajo. ¿Qué va a pasar contigo? Probablemente aparezca ansiedad. Y de hecho probablemente te sentiste ansioso en el momento en el que tú pudiste haber pensado que no ibas a lograr ese objetivo que tú tenías en mente, de dar lo mejor, de ser lo mejor, de dar tu 100%. Entonces, si te fijas, estas ideas irracionales van a generar que nosotros estemos en algunas emociones o algunas sensaciones de ansiedad. Otro ejemplo es
debo pensar constantemente que puede ocurrir lo peor. Si te fijas, este es algo muy común en esta situación que está pasando justamente. Pensar que yo debería estar preparada para lo peor o debería estar pensando que va a pasar lo peor. Imagínate, si para mí eso es una idea que tengo en mi mente, ¿cómo me puedo estar sintiendo cada vez que me relajo, por ejemplo, de esta situación con el coronavirus? En eso viene a mi mente otra vez esta idea de que yo me debería estar preocupando por la situación, debería estar, otra idea racional es preocupándome por lo que les está pasando a los demás, por lo malo que les puede estar pasando a los demás. Entonces, a lo mejor de sentirme bien, ya me empiezo a sentir mal, o me empiezo a sentir incluso culpable por sentirme bien yo, mientras a alguien más le está pasando mal. Entonces, fíjate cómo son una serie de pensamientos que me van a generar malestar y me pueden generar estos estados ansiosos. Por ejemplo, otra idea irracional es horrible y catastrófico que las cosas no salgan, no sean o no vayan como yo deseo o quiero. Si te fijas, este es algo también que está pasando mucho al día de hoy. Hay muchas personas que están perdiendo su trabajo o que su trabajo se redujo, están en incertidumbre, a lo mejor tenían algún proyecto, a lo mejor estaban ejecutando alguna idea y en eso pues ya se tienen que quedar en casa, ya tienen que evitar el contacto con los demás, probablemente su inversión se perdió. Entonces, imagínate si estas personas tienen este pensamiento donde dicen que es o donde piensan que es horrible y catastrófico que las cosas no vayan como uno desearía que fueran. ¿Cómo crees que te sentirías si trabajamos un poco la empatía? ¿Cómo te sentirías o cómo crees que se sentiría una persona que tiene esas ideas al día de hoy? ¿Cómo podría sentirse? Yo creo que debería sentirse bastante mal, bastante frustrada. Probablemente la ansiedad esté presente ahí, es lo más seguro. Esta ansiedad se le podrá manifestar de muchas maneras distintas, cada persona es diferente. Hay gente que desde la parte física se le generan muchos síntomas, incluso hasta vómitos, se acelera el corazón, y también hay personas que lo empiezan a experimentar de una manera un poco más cognitiva, donde esas ideas no te dejan, van y regresan, van y regresan, van y regresan, te generan emociones desagradables, no puedes dormir. Precisamente en la semana pasada una persona nos comentaba que ha tenido mucho insomnio. Entonces, pues esa es otra de las sintomatologías que vamos a percibir nosotros cuando estamos hablando de ansiedad. Entonces, si te fijas, ahorita en estas ideas que estamos mencionando, es posible que te identifiques con alguna. Si te identificas con alguna, por favor, compártenos para que podamos ampliar acerca de esa idea irracional y podamos ahorita, un poquito más adelante, también vamos a hacer un ejercicio que tiene que ver con que nosotros cuestionemos estas ideas irracionales con la finalidad de que pues la ansiedad se reduzca lo máximo posible. Una idea irracional más es, para ser valioso, debo lograr todo lo que me propongo, o bien necesito amor y aprobación de los que me rodean. Si te fijas, son dos ideas irracionales que tienen que ver con lograr todo. Ahora sí que si te fijas, no tiene que, nada importa, nada me detenga o nada me debería de detener o nada debería ser un pretexto para que yo logre lo que quiero, cuando en realidad sabemos que no todo depende de uno. Por ejemplo, esta situación no depende de nadie de nosotros. Si te fijas, ahí justamente con esta situación que está pasando, puede ser, si nosotros lo revisamos de manera objetiva, una forma de darnos cuenta que no todo depende de la persona, no todo depende de su voluntad, no todo depende de sus ganas. También hay otros factores externos que van a venir a generar un impacto en lo que nosotros hacemos en nuestro día a día. Entonces, esto es solamente un ejemplo. Respecto a lo del amor, necesito amor y aprobación de los que me rodean, pues esto también es una muy común. Yo creo que todos hemos conocido a alguna persona que se esfuerza demasiado por ser aceptado, por siempre dar lo mejor de sí mismo a los demás, por ¿qué más? Por ahí ayúdenme ustedes, estas personas
seguramente han dejado de hacer cosas para sí mismas para darle a los demás tiempo, dinero, esfuerzo, espacio en sus agendas cuando a lo mejor ya no tenían, cuando a lo mejor ese tiempo era para ellos mismos o pudo haber sido para ellos mismos o para su familia, pero no pudieron decirle que no a alguien, ¿verdad? Porque existía este temor de dejar de ser querido o dejar de ser valorado. Entonces, todas estas ideas irracionales vienen a jugar un papel muy importante en nosotros porque dominan mucho de nuestro pensamiento y también de nuestra conducta. Nos llevan a hacer cosas para que nosotros estemos siendo aceptados, siendo queridos, sentir nosotros mismos que estamos haciendo lo necesario para cumplir la meta, para no fallarnos a nosotros mismos, para hacer ese logro que tanto tengo que hacer. Sin embargo, yo te preguntaría, al día de hoy, pues realmente si eso tiene un impacto. O sea, a lo que me refiero es, ¿se puede? ¿Se puede cumplir todas estas demandas, todas estas autoexigencias? En la gran mayoría, no. Varias de las personas que han comentado algunas publicaciones que he hecho me han comentado que han dejado su trabajo de lado. Probablemente estas personas dependían de ese trabajo porque son sus propios jefes y ya no pueden hacerlo. Entonces, imagínate, es muy posible que estas personas, si tienen alguna de estas ideas irracionales, probablemente están pasando por un cuadro de ansiedad, incluso un cuadro de depresión y pues bueno, algunos desajustes emocionales que tendremos que ir apoyándolos, ¿no? Para que se vayan sintiendo mejor. Respecto al ejercicio que te platicaba hace un momento, en esta ocasión vamos a trabajar mucho con la parte cognitiva. Más adelante utilizaremos algunos otros enfoques para que tú veas diferentes maneras de abordar la ansiedad, pero el día de hoy estamos trabajando con un enfoque cognitivo y en este enfoque cognitivo vamos a utilizar un ejercicio que tiene que ver con la objetividad, con el realismo, ¿de acuerdo? Y en este ejercicio, donde vamos a estar trabajando a partir del realismo, vamos a hacernos ciertas preguntas que nos ayuden a revisar qué tan objetivo es lo que nosotros estamos interpretando, lo que nosotros estamos observando a partir de lo que nos está sucediendo. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un ejercicio a partir de alguna de las ideas irracionales que yo te mencionaba. Voy a poner un ejemplo. Como soy buena persona, los demás también deberían serlo conmigo. ¿Qué te parece esta idea? A lo mejor para algunas personas es una idea muy común, para algunas personas es una idea con la que incluso pueden convivir bastante bien. Sin embargo, yo te preguntaría si, fíjate, las preguntas que te he preparado, ¿por qué los demás deberían quererme solo porque yo los quiero? ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué los demás deberían quererme solo porque yo los quiero? ¿Tienes alguna respuesta? Puedes ahí ponerme tu respuesta. Otra pregunta es, ¿estoy segura de que los demás me perciben como buena persona o como persona que los quiere? O sea, a lo mejor yo estoy segura de que yo soy súper amorosa y buena persona con ellos, pero de alguna manera yo ya pude corroborar si ellos realmente me perciben así y que por consiguiente me van a dar lo que yo estoy esperando de ellos. Buena pregunta, ¿no? Ahora, otra pregunta, ¿es realista dar por hecho que los demás deberían quererme si yo los quiero? ¿Es realista? Te pregunto, como que está fallando un poquito la señal, pero ya regresó. ¿Conociste alguna vez una persona que quiso un poco contigo? Vamos a suponer de estos amores platónicos, alguna persona que alguna vez tú le gustaste, pero que esta persona no te gustaba a ti. ¿Realmente alguna vez esa persona te hubiera gustado? Probablemente no, aunque hubiera sido la más buena, aunque hubiera sido la más amable, aunque hubiera sido la más adinerada, aunque hubiera sido la más guapa, simplemente no era la persona a la que tú querías. Entonces, si te fijas, no es realista pensar que solamente porque yo quiera mucho a alguien, esa persona debe quererme a mí. Última pregunta de este ejercicio, ¿es posible
que ellos no me quieran o que una persona que yo sí los quiera? Y esta pregunta va muy ligada al ejemplo que te acabo de poner. Quiere decir que a lo mejor yo puedo querer mucho a alguien, mucho, desvivirme por esa persona, pero no por eso esa persona me va a querer siquiera. A lo mejor ni siquiera le voy a agradar. Pero si te fijas, detrás de todas estas preguntas y detrás de esta idea donde yo me esfuerzo por ser una muy buena persona y querer a los demás para que los demás me quieran, es posible que nunca lo logre. Pero ¿cómo me voy a sentir si yo lo intento y lo intento y lo intento? Y además tengo esta idea muy clavada en mi cabeza de que si yo lo hago y yo lo intento, algún día voy a percibir el resultado. ¿Y qué va a pasar conmigo si yo lo intento, lo intento, lo intento y no veo ese resultado? Conmigo, ¿cómo me voy a sentir? Probablemente mal, seguramente mal. Entonces, como este ejercicio, puedes hacer mucho con lo que está pasando, por ejemplo, ahorita. Hay gente que no está saliendo de casa porque eso va a significar enfermar, cuando sabemos que es posible. Y ojo, no es que quiera alarmar a nadie, ustedes ya lo saben, las noticias siempre nos lo dicen, eso no es 100% una realidad. Podrá ser que yo en alguna ocasión que tuve que salir no fue suficiente, o que simplemente nunca salí yo, pero alguien más vino a visitarme y ocurrió. Entonces, si te fijas cómo hay ocasiones donde las cosas no dependen solo de nosotros, o que nuestra idea, aunque esté muy fija, realmente no necesariamente es así. Me gustaría que nos compartiera, si alguien así lo desea, alguna idea que tenga que le genere ansiedad, y podemos ayudarle a hacer algunos ejemplos o algunas preguntas para que aterricemos esa idea para ver si realmente es objetiva, y una vez teniendo ese resultado, podemos nosotros trabajar a través de la ansiedad. Si te fijas, esta forma de abordar la ansiedad tiene que ver con la forma en la que pensamos, porque a partir de la forma en la que pensamos es la interpretación que damos a lo que nos está sucediendo. Yo te pongo un ejemplo, una comparativa. ¿Qué va a pasar con la persona que tiene esta idea tan clara y tan fija de que si es buena persona y quiere a las personas, lo van a querer forzosamente, y resulta que no es así en algún momento de su vida? ¿Cómo se llegaría a sentir? Pero ¿qué pasa si esa misma persona se cuestiona estas preguntas, se pone a observar lo que le está pasando cuando alguien no lo quiere, no recibe esa respuesta que le está esperando, y se pregunta a sí mismo, oye, ¿por qué no me quiere? ¿Estaré haciendo yo algo malo? Si la pregunta es no. ¿Estaré yo mal en lo que estoy haciendo? ¿Será que me estoy esforzando y no fue suficiente? Bueno, quizás sí. ¿Será que también depende de la otra persona aceptarme o no? Seguramente sí. ¿Qué pasará entonces con mi ansiedad y con mi incomodidad? Es muy posible que baje. ¿Por qué? Porque no es algo que dependa del todo de mí. Cuando yo creo que todo depende de mí, entonces me culpo, me cuestiono, y además tengo toda la carga emocional porque así lo creo, como que todo dependiera de mí. Cuando me doy cuenta que a pesar de que yo quiera ser la más productiva, que yo quiera ser la más amada, que yo quiera caerle bien a todo el mundo, eso no depende de mí, ¿qué pasa con mi ansiedad? Baja demasiado. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que de manera realista, a pesar de que yo haga muchos esfuerzos, tengo yo un cierto límite de acción, nada más. Lo demás ya no depende de mí. ¿En qué áreas de tu vida lo podrías aplicar? Porque no solamente tiene que ver para esto, en el tema del coronavirus, tiene que ver también con el tema de la pareja, con el tema del trabajo, con el tema de la familia, con el tema de ti mismo. Hay personas que llegamos a ser muy autoexigentes, y por aquí les es horrible y catastrófico que las cosas no salgan, no sean o no vayan como yo deseo o quiero. ¿Sí te fijas qué carga? Cuando me doy cuenta que a pesar de que yo sea muy autoexigente o muy perfeccionista, no todo depende de mí, bueno, pues se quitan las emociones
pueden bajar un poco, me puedo regular y puedo comprender que no todos los esfuerzos, aunque yo haga todos los esfuerzos, pues no son suficientes respecto a algunas situaciones que están pasando fuera de mí. Muy bien, pues son algunos de los ejemplos que les quería platicar. En algunas de estas preguntas ustedes las pueden acomodar, algún ejercicio que ustedes tengan. Cuestiónense mucho lo que les está preocupando. Yo sé que con este ejercicio no es suficiente. Con gusto, quien me escriba le puedo ayudar a formular su propio ejercicio, o nos puede mandar un mensaje y lo ponemos de ejemplo en un siguiente video, sin decir su nombre, por supuesto. De esta manera ustedes pueden empezar a, de una manera muy realista, a cuestionar las causas de su ansiedad para que tengan la capacidad de autorregularse. Ese sería el objetivo de este ejercicio. Pues me gustaría saber qué les pareció el ejercicio, sus dudas, sus comentarios son muy valiosos para saber cómo podemos hacer un contenido que de verdad les ayude a pues trabajar en alguna situación que estén viviendo o en alguna temática en especial que quieran abordar. También, si tú notas que hay algún amigo tuyo que está pasando por un cuadro de ansiedad y que le puede servir esta fórmula más cognitiva de abordar su problema, que sepas tú que es una persona que normalmente piensa mucho acerca de lo que le está sucediendo, es muy reflexiva, le puede funcionar muy bien este ejercicio para que pueda aterrizar sus ideas y realmente evaluar, porque este es el objetivo del ejercicio, evaluar si las formas en las que yo estoy viendo lo que me está sucediendo son objetivas o si son ideas irracionales que lo único que están provocando en ese momento es que yo me ajuste adecuada a la realidad que me está pasando y que por consiguiente me está generando dolor, me está generando ansiedad, me está generando perturbación. Y pues bueno, creo que esto sería algo muy bueno que pudieras hacer por esa persona para que le ayudara a ir comprendiendo de dónde puede venir estas angustias, estas ansiedades que pueden estarse presentando. Entonces, le puedes compartir el video y puedes escribirme también para indicarme alguna duda que tengas, ayudarte a formular tus preguntas o bien proponerme algún tema que sea de tu interés y con todo gusto lo estaremos abordando aquí en los lunes que estamos manejando el tema de ansiedad. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarme, gracias por su atención y pues si les gustó, compartan el video. Que tengan bonita tarde. Bye.